el contexto de este evangelio de este día, Jesús tenía poco tiempo de haber regresado del desierto. Había sido bautizado por Juan, había sido enviado entonces por el Espíritu Santo de Dios a ser tentado. Regresó del desierto y comenzó a predicar. El mensaje que Jesús predicaba era: conviértanse, que el reino de Dios se ha acercado. Ese era el centro de la enseñanza de Jesús hasta ese momento. Predicando esta palabra, predicando este mensaje, haciendo este llamado, se llegó hasta la región de Galilea. Allí la gente se aglomeró para escucharlo, para escuchar su palabra, para escuchar su predicación. Y es aquí entonces donde Jesús viene y mira que hay dos barcas allí en la orilla, que hay gente que está trabajando en ella, y escoge la barca de Simón, que más adelante va a ser San Pedro, pero para el momento por supuesto Simón, y le pide que él se monta en esta barca y le pide entonces a Simón que se separe unos metros en el agua, en el mar, para él poder, sentado desde allí, predicarle a toda la multitud. La multitud tendía pues a aglomerarse, a acercarse, a ponerse demasiado cerca, y era difícil pues poder enseñarles a todos. Así que de esta manera, sentado en la barca, él en el agua y la gente en la orilla, podía hacerlo de una manera mucho más eficiente. Es aquí entonces donde esta predicación que va a llevar Jesús va a terminar con un gran milagro, y finalmente redundará este milagro en el llamado a los primeros discípulos. A partir de aquí Jesús va a tener los primeros discípulos, los primeros que van a seguirle, van a dejar todas las cosas y a seguirle durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra ministrando. El evangelio de este día, como ustedes pudieron leer, está en Lucas capítulo 5, verso al 1 al 11. De aquí podemos sacar tres enseñanzas que son rápidas, pero que son muy importantes. La primera de las tres enseñanzas, y la voy a poner de primera, pues es clásica, no porque sea más importante que la demás, se desprende del versículo 10, cuando Jesús le dice a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Allí se anuncia el ministerio de la reconciliación que Pedro, junto a los 11 discípulos y todo el resto de los creyentes de todos los tiempos, vamos un día a tener. Ya tenemos. Así como milagrosamente los peces fueron atraídos a la red, de la misma manera todos los escogidos fueron, son y serán, hasta que el último haya entrado, milagrosamente atraídos por Cristo a través del mensaje de la cruz, de la predicación de la salvación, por la misma predicación de Jesús, es decir, por el mismo tipo de predicación de Jesús que decía: arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, o para hacerlo un poco más sencillo, Jesús con este anuncio, o con nosotros los ministros y todos los cristianos, el mensaje que debemos llevar y que debemos propagar por todo el mundo es: da un giro a tu manera de vivir, conviértete ahora, Cristo ha venido a ti y toca la puerta de tu corazón y de tu alma y de tu propia vida. El trabajo de ustedes, como creyentes, consiste en predicar a Cristo en la simpleza de una palabra, de un buen consejo y de la frescura que se desprende de un buen testimonio de vida. El creyente común no tiene que ser un teólogo, tiene que conocer de la palabra de Dios para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios porque esta palabra de Dios es la que produce la transformación en la mente, la transformación de la vida y produce la fe en nosotros. Pero no hay que ser un especialista en la doctrina para poder enseñarla. Un buen consejo, una palabra sabia a alguna persona basada en lo aprendido, en el buen consejo de Dios, siempre será lo justo y lo necesario, lo que el Señor nos pide para cumplir con este propósito que Él nos ha entregado. Pero también, por supuesto, lo mencioné como la frescura de un buen testimonio, puesto que hay quienes con un simple gesto de solidaridad, con una sonrisa, con una manera de vivir que a todas luces se muestra pues como humilde y sencilla, abierta para los demás, atrae, da un mensaje
que tiende pues a la gente preguntarse a sí misma y reconocer y desear tener algo en sí mismo semejante a lo que esa persona también tiene. Esa básicamente pues es lo que la responsabilidad que todo creyente tiene a la hora pues de predicar de alguna manera con palabras sencillas y con testimonio lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Para nosotros, por supuesto, es mucho más exigente. La palabra de Dios dice: a quien más se le da, más se le demanda. Nosotros con temor y temblor anunciamos el mensaje de la cruz, el mensaje de misericordia, de reconciliación, de perdón y también de juicio. Y recalco esto porque hoy día es muy fácil enseñar solo la parte agradable, la parte, digamos así, de las bendiciones y los regalos que Dios nos da, que Dios nos otorga, pero se nos olvida hablar acerca de la importancia de la misericordia de Dios en nosotros, hacer una comparación entre la misericordia y el juicio, entender que la misericordia y el juicio es diferente, hablar acerca del perdón, de la reconciliación, pero también hay que hablar acerca de el castigo venidero. ¿Por qué es importante? Porque definitivamente la Biblia enseña, y eso es un mensaje claro, de que no todo el mundo va a ir al cielo. Y eso, usted sale a la calle y le pregunta a la gente, y hay gente que dice que ni siquiera cree en el infierno. Y eso realmente es preocupante y es triste. Y más aún cuando hay personas que les toca predicar, que les toca enseñar, y en lugar de enseñar también las cosas buenas, los beneficios, las bendiciones que por servir a Dios trae y por estar cerca de Dios uno recibe, también tiene que hacer los llamados de atención y de alerta para que toda persona escuche y tenga la oportunidad de escapar de ese juicio futuro. Pablo dice: todo aquel que lucha, el apóstol San Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo puedo de repente pararme aquí y predicar, salir a la calle, hablar de Cristo, tocar puertas, pero si mi vida, si yo no le doy un duro trato a mi cuerpo, que como el de cualquier otro pide actitudes y acciones que son propias de la carne, sino que le doy rienda libre, voy a terminar cayendo, voy a terminar perdiendo y voy a ser entonces yo terminando como derrotado, aun cuando fui uno que anunciaba las bendiciones pues para otros. Por eso, a quien más se le da, más se le demanda. Hay cosas que de repente para usted el Señor se las permite y no hay ningún problema en que usted haga o practique, pero hay cosas que a los ministros de Dios no se le permite, aun cuando a otras personas se le permite. A nosotros se nos exige mucho más de lo que se les puede exigir a una persona como ustedes. Sin embargo, en el fondo, en el centro de lo que Dios nos pide, en lo que tiene que ver con respecto a la ley moral, pues es de obligatorio cumplimiento tanto para ustedes como para nosotros. La segunda enseñanza que podemos obtener de aquí es la importancia de creer, de confiar y por ello actuar guiado siempre en la o por la palabra de Dios. Mucho más, confiar mucho más en la palabra de Dios, en su sabiduría, que en mi conocimiento, que en mi experiencia, que en todas aquellas cosas o conocimientos que yo haya podido adquirir en estudios o en situaciones pues de experiencias propias de la vida. Simón era un experto pescador. Él, habiendo utilizado toda su experiencia y capacidad para pescar, no había podido sacar un solo pez del agua, aun cuando había trabajado toda la noche. Sin embargo, ante la orden de Jesús, Pedro accede a ir mar adentro y lanzar las redes, no sin antes dejar claro la razón por la que hacía esto. Voy a valerme ahora un poco de la lógica y de la imaginación para hacer un poco más claro toda esta historia que está acá. Imagínese usted, Pedro es un pescador experimentado. Él ha vivido de la pesca toda su vida y ha pescado toda su vida en ese mismo mar. Él conocía muy bien las zonas, las áreas, las horas. Todo pescador sabe que se debe pescar de noche,
no de día. Sin embargo, él había utilizado todo su conocimiento, toda su pericia, y no habían sacado absolutamente nada del agua. Jesús, luego de predicar, le dice: vamos a entrar en el mar, vamos a ir mar adentro y vas a echar las redes. ¿Se puede usted imaginar esto? Yo supongo que Pedro en su interior diría: este predica muy bien, este es un hombre de Dios, pero de pesca no sabe absolutamente nada. Sin embargo, en tu palabra vamos a ir y voy a echar las redes. Y eso fue exactamente lo que hizo. Llegó a mar adentro, echaron las redes como sabían ellos que echarlas, y cuando tiraron de las redes, milagrosamente, Dios envió todo un cardumen y lo hizo que quedara atrapado en esas redes, y cuando ellos intentaban sacarlos no podían por la cantidad de peces que allí habían, y cuando trató de subirlos a la barca casi se hundían, tuvieron que pedir ayuda y casi las barcas se inundan. Cuando el Señor nos pide algo, aunque nuestra experiencia y pericia indique lo contrario, hagámoslo, pues allí está la bendición, la provisión de Dios para todos nosotros. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así como es distante el cielo de la tierra, así son mis pensamientos mayores que vuestros pensamientos y mis caminos mayores que vuestros caminos, dice el Señor. También dice la palabra de Dios: el hombre sabio y prudente es el que pone su confianza en Dios, edifica y construye su vida sobre la roca que es Cristo, roca que no puede ser conmovida, y lo que se construya sobre ella, aun cuando vengan dificultades, problemas, situaciones difíciles, lo que haya construido sobre esa roca, lo que haya edificado sobre esa roca, no caerá. Llámelo matrimonio, llámelo familia, llámelo ministerio, llámelo negocio, lo que usted quiera, fundamentado sobre la voluntad de Dios para usted, sobre la revelación de Dios, de su palabra, su voluntad para usted, nunca nada lo hará caer. Aun cuando pase por circunstancias duras y terribles, no caerá. Esa sería la segunda enseñanza que pudiéramos sacar de aquí. Y viene la tercera. Quiero que me preste mucha atención a esta parte, pues lo mismo que le va a ocurrir a Simón, le va a ocurrir a Andrés, le ocurre a Juan, le ocurre a Santiago, y es lo mismo que nos ocurre a todos nosotros cuando por pura gracia tenemos una vivencia milagrosa, una experiencia reveladora de la deidad de Jesús, de su gloria, de su majestad y de su santidad. Jesús es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Dice su palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo que cuando Él vino, se despojó a sí mismo de su gloria y majestad para venir a rescatarnos, como la oveja perdida como aquella oveja perdida nosotros nos encontrábamos, y Jesús vino por nosotros para rescatarnos. En la lectura del Evangelio, si la puedes buscar, por favor, donde dice: al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Miren, hermanos, cuando una persona, sea quien sea, no importa su raza, su estatus social, su nivel cultural, no importa si es considerado por la gente como bueno o malo, honesto, deshonesto, indigno o muy digno, cuando alguien, por pura gracia, Dios le permite experimentar, o Dios le permite la experiencia, una experiencia reveladora de la deidad de Jesús, de inmediato se llena de un temor extraño, de un temor reverente, pues contempla la deidad de Dios, contempla la deidad de Jesús, y su verdadera condición humana se le es revelada, se le es mostrada, se ve la persona tal cual es, y se da cuenta de que es un transgresor de la ley,
entonces su vida pierde valor, el ego es destrozado, la altivez desaparece y se humilla a los pies de Jesús, reconociéndose y declarándose como un vil pecador. Eso le pasó a los apóstoles y le pasa a todo aquel que se encuentra con Jesús, y Jesús deja de ser un nombre en un maravilloso libro, deja de ser una figura crucificada, puesto en una cruz o resucitado en alguna pintura, y viene a ser alguien con la que se ha tenido una experiencia personal y real. Cuando tenemos esa bendición de encontrarnos con Él y de reconocerle y de verle tal cual es Él, esta es la condición, o esta es lo que sucede a continuación. Allí nos reconocemos. No hay manera de estar parado frente a Dios y permanecer de pie con la mirada, con la barbilla en alto. Eso no ocurre. Reconocemos nuestra bajeza y sabemos cuán dependientes debemos o somos de su gracia, de su amor y de su bendición. En el capítulo 6 de Isaías nos dice, y usted puede leerlo en su casa si usted quiere, que el cielo se abrió y él pudo ver al Señor sentado en su trono, en gloria y majestad. Dice que su manto cubría todo el lugar, que los serafines debían cubrir su rostro porque no soportaban mirar la gloria de Dios. Al mismo tiempo, Isaías escuchaba una voz que hacía estremecer los dinteles de las puertas cuando decían: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Entonces el santuario que Isaías veía se llenó de humo. Ante esa maravillosa vista, imagínese usted por un momento que el cielo se pueda abrir y usted pueda mirar el cielo, que usted pueda observar a Dios en su trono, que usted pueda ver los ángeles, que pueda ver a todos aquellos hombres y mujeres de fe que por gracia están en la presencia de Dios, y usted pueda contemplar todo aquello. Cuando uno se imagina eso, uno a veces tiende a sonreír y decir: wow, qué maravillosa debe ser esa experiencia. Pero mire lo que le pasó al profeta. ¿Sabe qué fue lo que dijo inmediatamente de contemplar la gloria de Dios? Dijo: ¡ay de mí! Dio un grito enorme, fuerte, y dijo: ¡ay de mí! Soy un hombre muerto. Otra versión dice: soy un hombre destrozado. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, vi al Señor. Isaías se llenó de un miedo, pues se descubrió impuro e indigno de estar en la presencia de Dios. Adán conversaba y paseaba todas las tardes con Dios en el jardín del Edén. Pero una vez que pecó, ahora esa voz que era dulce, cálida, que por las tardes le llamaba, vino a causar en él un terror, un miedo. Y cuando Dios le llamó, él dijo: tuve miedo y me escondí. Porque no se puede estar ante la presencia de Dios teniendo conocimiento de quién es Él realmente y quedar de pie y sentirse como digno de estar en pie delante de Él. El profeta Habacuc exigió a Dios: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia que me rodea y no nos salvarás. ¿Por qué me haces ver esta iniquidad y haces que vea todo esto que molesta? Pura destrucción y violencia hay delante de mí. Pleito y contienda constantemente se levantan. Y luego Dios vino a él, porque dijo: me colocaré aquí en mi atalaya, me pondré aquí en mi azotea, en la ventana, en el techo de mi casa, y esperaré por ti. ¿Acaso no vas a hacer algo por este mundo que se destruye, que mira cómo está desastroso? Eso fue lo que hizo. Y luego que Dios vino a él,
y le habló, no puedo hablar en este momento todo lo que Dios le dijo, terminó diciendo: al oír todas tus palabras, tuve miedo, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió su fuerza. ¿Ven la diferencia entre la altivez de él y cuando se encuentra con Dios? Lo que pasa en su ser, la transformación que pasa con él, el cambio que obligatoriamente por encontrarse ante la presencia del mismo Dios se produce. Estaré quieto en el día de la angustia, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas me sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, aun cuando el mundo se acabe, se destruyan todas las cosas a mi alrededor, no me salgan las cosas bien, en lugar de pelear contigo y quejarme y exigirte, reconozco que no soy nada, que todo viene de ti, que es por tu gracia, y aunque todas estas cosas me falten, continuaré sirviéndote y alabándote y me gozaré en ti porque eres mi Salvador. ¿Ven la diferencia? Job, ¿qué dijo Job? Job por sus dichos podemos decir que era un hombre justo, por sus dichos podemos decir que era un hombre justo, que no tenía nada de que arrepentirse. En un momento de su vida, basado en la opinión de sí mismo, exigió a Dios que fuera a él para darle respuesta por todas las situaciones que él había estado viviendo. Entonces Dios se le aparece a Job en medio de una tormenta y le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime, ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿Tú sabes quién la midió metro a metro? ¿Y quién puso la primera piedra? ¿Y en qué descansan sus cimientos? Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú me criticaste y desafiaste, ahora respóndeme. Dice Job: ¿qué podría responderte si yo soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta y no pienso insistir. Prefiero quedarme callado. Y Dios le dice: me acusas de injusto para probar que tú eres inocente. Job dice: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda a ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y ahora entonces tú me enseñarás, porque yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, soy polvo y ceniza, yo me arrepiento. Quien está frente a Dios, quien exige de Dios, no sabe lo que está haciendo. Respóndeme, haz. Cuando Dios se presenta y viene, no se puede mantener nadie frente a Él sin reconocerse como miserable y arrepentirse de todas sus acciones, pues todas son malas. Podemos también leer que los discípulos se llenaron de gran temor en aquella oportunidad cuando en medio del mar de Galilea una tormenta casi hace zozobrar la barca y Jesús, poniéndose en pie, ordenó al viento y al mar hacer silencio. Los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece? Mientras más cerca está una persona de Dios, más humilde y sencillo y reverente es. Muéstrame una persona altiva o irreverente y te mostraré uno que está lejos de Dios. Mientras más alarga una persona sus ínfulas, más alarga la distancia entre él y Dios. Mientras más cerca está una persona de Dios, más depende de su gracia y misericordia. Más depende del favor de Dios. Mientras más cerca está una persona de Dios,
más consciente se hace de la diferencia que existe entre la misericordia y la justicia, y de eso vamos a hablar muy posiblemente la próxima semana. Porque hay quienes sutilmente se han alejado de Dios y comienzan a confundir justicia y misericordia. Estos son los que, habiendo recibido en una oportunidad misericordia, se han acostumbrado tanto a ella que han comenzado a abusar, y han abusado incluso tanto de ella que llegan a exigir de Dios esa misericordia, como si la misericordia de Dios fuera un derecho que ellos tienen, un derecho adquirido, y Dios estuviera obligado a brindarle misericordia. Dios no le brinda misericordia a nadie por obligación. Él dice en su palabra: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Hay unos que exigen, yo me sorprendo, exigen, ordenan, decretan, sin ver que ni siquiera los apóstoles del Cordero se atrevieron a hacer cosas semejantes, aun cuando vivieron circunstancias mucho más apremiantes de las que ellos están viviendo. Hay otros que caminan con la nariz apuntando al cielo. Dicen cosas como que Dios le mandó a elevar la dignidad, su dignidad. Hay otros que dicen: somos hijos del rey y como reyes debemos vivir, aun cuando el único digno, aun cuando el Rey de Reyes se despojó de la gloria, lavó pies sucios de hombres humildes y no tenía lugar donde recostar su cabeza. Altivos, alejados por completo de Dios. Queridos hermanos, para terminar, pidamos a Dios que por su gracia nos sea revelada día tras día una faceta de su gloria y majestad, y que el Espíritu Santo produzca en nosotros humildad y agradecimiento para servirle todos los días y de todo corazón. Hasta aquí la homilía de este día.